Pues las religiones adoran estatuas, escapularios, agua bendita, fetiches, reliquias, pinturas, y se inclinan ante ellas, pinturas, reliquias, estatuas que no ven, ni oyen, ni caminan. Y sin embargo, estas cosas que nosotros nos levantamos, las hacemos, viene un carpintero y agarra un pedazo de madera de un tronco de árbol y comienza a hacer la figura de un hombre. Y ya que hizo la figura de un hombre, o viene con cemento, o con yeso, o con lo que sea, o lo pintas una virgen, o pintas un santo, y ya lo ponemos nosotros. Y algo que es una creación de nosotros mismos, nos inclinamos ante nuestra propia creación. Nos inclinamos ante algo que nosotros mismos inventamos. La imagen en el mundo semita no era solo un signo sensible de una realidad superior, sino que tenía un valor casi mágico. Y se pensaba que quien tenía una imagen obtenía en algún sentido como un poder sobre la misma divinidad. La legislación prohibitiva de las imágenes y la predicación de los profetas contra las representaciones del Señor no buscan pues solo defender la espiritualidad de Dios, sino más bien afianzar la trascendencia de Dios, que no puede ser aprisionado por el hombre ni puede limitarse a unos moldes de materia. Por eso, cuando llega la época cristiana, en la que la revelación de Dios se ha consumado y tanto la espiritualidad como la trascendencia y la omnipresencia de Dios están clarísimamente asentadas, esa prohibición queda superada y el uso correcto de las imágenes es legítimo. Incluso en el Antiguo Testamento ya encontramos usos de imágenes, usos correctos. Vamos a revisarlos, porque son prueba de que la prohibición de incorporar imágenes, incluso en el Antiguo Testamento, no era absoluta, sino que se refería solamente a aquellas imágenes idolátricas. Y es que en el mismo Antiguo Testamento encontramos que Dios mismo ordena hacer imágenes. Y Dios no se puede contradecir, porque Dios es perfecto. Si Dios se contradijera, entonces no sería perfecto, y si no fuera perfecto, no sería Dios. Y así vemos cómo el mismo Dios que prohibió hacer imágenes incluso de Él, también ordena en determinado momento que se hagan imágenes. Por ejemplo, las imágenes en la tienda del encuentro. El tabernáculo, que también era conocido como la tienda del encuentro, era un santuario itinerante dedicado al Señor y que fue construido con las instrucciones detalladas que Dios mismo le dio a Moisés. Lo encuentras en el libro del Éxodo, en los capítulos 25 al 31. Esto sucedió después de que Dios les dio la ley mosaica. En él, por orden expresa de Dios, ordena bordar los tapices con figuras de querubines. Dice Éxodo 26:1, harás la morada con 10 tapices, de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. De ser absoluta la prohibición de hacer imágenes de todo lo que hay en el cielo, Dios habría estado aquí ordenando violar su propio mandamiento, ¿te das cuenta? Sin embargo, Dios no está ordenando que se construyan imágenes de ídolos, sino imágenes de ángeles, ni está ordenando que se construyan imágenes para ser consideradas como dioses y para adorarlas. Otro ejemplo lo tenemos en el Arca de la Alianza. Ese cofre sagrado ubicado en el Santísimo, en hebreo se llamaba Kodesh HaKodashim, era el lugar más sagrado de la tienda del encuentro, y posteriormente esta arca se colocó en el templo que construyó Salomón, y las instrucciones para su fabricación también las dio Dios directamente, y según su diseño, este incluía la incorporación de 2 grandes querubines en su propiciatorio. Vemos también en el capítulo 25 del Éxodo, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. También en el templo de Salomón había imágenes. Se encontraban en el santuario principal del pueblo de Israel, que contenía precisamente el Arca de la Alianza, el candelabro de los 7 brazos y los demás utensilios que eran empleados para llevar a cabo el culto en la Edad Antigua.
Se localizaba en la explanada del Monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Este templo fue construido por el rey Salomón como un lugar permanente para sustituir la tienda del encuentro como un único centro de culto para el pueblo judío. Este templo de Salomón tenía también tanto imágenes de querubines, que se encuentran en el cielo, los querubines, como imágenes de animales y plantas, que se encuentran en la tierra. Vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6. El cedro del interior de la casa estaba esculpido con figuras de calabazas y capullos abiertos. Todo era cedro, no se veía la piedra. Había preparado un debir al fondo de la casa, en el interior, para colocar en él el arca de la alianza del Señor. Hizo en el debir 2 querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín 5 codos, 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro. Y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todo en torno a los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. Los 2 batientes eran de madera de acebuche. Esculpió sobre ellos esculturas de querubines, palmas y capullos abiertos, y los revistió de oro, poniendo láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Hizo lo mismo en la puerta del Jecal, los montantes de madera de acebuche que ocupaban la 4ª parte. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y embutió oro sobre la escultura. Después encontramos en el capítulo 13 de este mismo primer libro de los Reyes, en la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y volutas alrededor. Hay otra imagen muy famosa, la serpiente de bronce. Por intercesión de Moisés, Dios también le ordenó construir una serpiente de bronce con la promesa de que aquellos israelitas que fuesen picados por serpientes sanarían al mirarla. Vemos en el libro de los Números, en el capítulo 21, envió entonces el Señor contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Intercede ante el Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y dijo el Señor a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Este evento es importante porque demuestra que no había nada de malo en las imágenes en sí mismas. Pero resulta que más adelante el pueblo se desvió y comenzó a adorar esta serpiente de bronce, por lo que tuvo entonces que ser destruida. ¿Qué hay de nuestras imágenes en la iglesia? Una vez que hemos entendido todo esto, está claro que no hay problema alguno en tener imágenes en la iglesia. Lo que está mal es adorar la imagen, es decir, considerar a la imagen un Dios. El mandamiento, por tanto, prohíbe la idolatría, pero no solamente la idolatría de imágenes, sino todo tipo de idolatría. De allí que comience diciendo: no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso incluye el amor excesivo y desordenado por el dinero, por el poder, e incluso por otras personas. En cambio, si se comprende que la imagen es solamente una simple representación de alguien, no se viola el mandamiento. Sin embargo, nuestros hermanos protestantes plantean diferentes objeciones. Que los católicos que se arrodillan ante una imagen, por tanto las adoran, que la Biblia muestra que personas que sí se arrodillaron a otras personas como muestra de respeto, pero nunca lo hicieron ante una imagen, que las imágenes en el templo y en la tienda se hicieron porque Dios las ordenó hacer, pero si Dios no ordena hacerlas, está prohibido, basándonos en este mandamiento.
que las imágenes del templo eran solamente decorativas, en cambio para los católicos son más que eso, objeciones clásicas que debemos aprender a refutar. Y nuevamente, no con el propósito de ganar un debate, sino con el propósito de ayudar al que nos cuestiona a llegar a la verdad de Dios. Vamos entonces a responder una por una. Los católicos que se arrodillan ante una imagen, por tanto, las adoran. Cuando nuestros hermanos protestantes suelen ver a un católico arrodillado ante una imagen, suelen entender que le está adorando y por tanto cayendo en pecado de idolatría. Y entonces suelen citar dos textos bíblicos en su favor. Uno de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Le adoró. Pedro le levantó diciéndole: levántate, que yo también soy un hombre. Otra del Apocalipsis, capítulo 22. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto, y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú, y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Lo primero que hay que aclarar es que estar de rodillas ante alguien no implica necesariamente rendirle adoración. Arrodillarse es un gesto en donde quien se pone de rodillas se reconoce pequeño ante otro. Si lo hacemos porque reconocemos en ese otro como un Dios, entonces sí le estamos adorando. Pero si lo hacemos por respeto o veneración, no lo estamos adorando. Aunque los protestantes suelen confundir venerar con adorar, no son lo mismo. Venerar implica respetar en un sumo grado a alguien con base en su relación con Dios, en tanto que adorar implica reconocer a algo o a alguien como a Dios mismo. Dicho de modo simple, cuando veneramos a alguien, le honramos porque le reconocemos grato a los ojos de Dios, no porque lo confundamos con Dios. En estos versículos que nos citan los protestantes, lo que hacía el acto ilícito, tanto de Cornelio como de Juan, era ponerse de rodillas con la intención de adorarlos, Cornelio a Pedro y Juan al ángel. Si pones atención en los textos, verás que así lo dice tal cual: caía a los pies del ángel para adorarle. Pero hay otros textos donde se ven numerosos ejemplos de personas que se pusieron de rodillas ante otras personas y no tenían intención de adorarlas, y en esos casos no se les objetó nada. Por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, encontramos al rey Salomón, que se puso de rodillas ante su madre, no para adorarla, sino para honrarla. Entró Betsabé donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró ante ella, y se sentó después en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. En este mismo primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, vemos cómo Abdías se arrodilló ante el profeta Elías. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿eres tú Elías, mi señor? En el segundo libro de los Reyes vemos que también ante el profeta Eliseo se pusieron de rodillas. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, vemos al mismo profeta Daniel de rodillas ante el ángel Gabriel, pero no para adorarlo. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre, y oí una voz de hombre sobre el Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba, y cuando llegó, me aterroricé y caí de bruces. Me dijo: Hijo de hombre, entiende, la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Pasando al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, vemos a las mujeres de rodillas frente a los ángeles en el sepulcro vacío. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? En fin, los ejemplos son tan abundantes que tardaríamos horas en revisarlos todos, pero puedes encontrarlos en la Santa Biblia
en Génesis 33, 48 y 49, en Éxodo 18, en Josué 5, en el primer libro de las Crónicas, en los capítulos 21 y 29, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, 2 y 18, en el segundo libro de los Reyes, en los capítulos 1, 2 y 4, en el primer libro de Samuel, en los capítulos 24, 25 y 28, en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 1, 9, 14, 16, 18 y 24, en el libro de Daniel en el capítulo 2, en el de Tobías en el capítulo 12, en el de Ruth en el capítulo 2, en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Son muchos. Por tanto, es lógico pensar que todos estos profetas y ángeles permitieron el pecado de idolatría al permitir que personas se pusieran de rodillas ante ellos, o por el contrario, será que lo que diferenció ambas situaciones era la intención con que cada persona se puso de rodillas. La segunda objeción: la Biblia muestra que personas sí se arrodillaron a otras personas como muestra de respeto, pero ante una imagen, nunca. Vamos a ver. Cuando los protestantes escuchan la respuesta anterior, suelen reconocer, porque no les queda de otra, está en la Biblia, que no siempre es un acto de adoración ponerse de rodillas ante una persona. Pero entonces agregan que en la Biblia nunca se ve a alguien ponerse de rodillas ante una imagen. Lo primero que habría que puntualizar es que cuando dentro de la Iglesia Católica se tiene un gesto ante una imagen, se tiene ante quien esa imagen representa. Si por ejemplo nos ponemos de rodillas ante una imagen de la Virgen María, se debe entender que hacemos un gesto de veneración ante quien la imagen representa, es decir, la Virgen. No estamos venerando la imagen, estamos venerando a la Virgen representada por esa imagen. Nadie, por muy mal formado que esté, ha de creer que la Virgen es la propia imagen, ni que la Virgen se posa dentro de la imagen, ni nada por el estilo. De manera que no hace diferencia que estemos de rodillas ante una persona o ante una imagen, porque lo que hace ilícito o lícito este acto es la intención ante quien va dirigido, que puede convertirlo en un acto de veneración o por el contrario, en un acto de adoración, que sería entonces idolatría. El pueblo judío entendía bien esto, al punto que llevaban en procesión el Arca de la Alianza, que no era el Señor, pero representaba su presencia en medio de su pueblo. E igualmente se ponían de rodillas ante el Arca de la Alianza sin que esto significara que estaban adorando la caja que contenía las tablas de la ley. Vemos en el libro de Josué: Josué desgarró sus vestidos, se postró en tierra delante del Arca del Señor hasta la tarde, junto con los ancianos de Israel, y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Como ya hemos mencionado, el arca tenía imágenes de 2 querubines en la parte superior. Estaba entonces Josué y estaban los ancianos de Israel adorando las imágenes de los ángeles o adorando a Dios mismo, cuya presencia era representada por el arca. Si no hay dificultad en entender esto, no debería haberla en comprender que un gesto dirigido a una imagen no va dirigido a la imagen en sí misma. La tercera objeción: las imágenes en el templo y la tienda se hicieron porque Dios las ordenó hacer, pero si Dios no ordena hacerlas, está prohibido con base en el mandamiento. Respondamos esta objeción. Muchos protestantes alegan que las imágenes que estaban en el templo se fabricaron porque Dios pidió que se hicieran, pero que nosotros no hemos recibido órdenes de hacer imágenes ni de Jesús, ni de la Virgen, ni de los santos. Para comprender dónde está el error en este razonamiento protestante, tenemos que hacer un paréntesis y repasar algunos conceptos básicos de la doctrina moral. Por ejemplo, los males físicos y morales. Hemos de saber que cuando se habla del mal, podemos referirnos a 2 tipos de males. Existe el mal físico, que es simplemente la carencia de algún bien que se debería tener, por ejemplo, la enfermedad en la que se carece de salud, o la pobreza porque se carece de bienes materiales que son necesarios para la subsistencia. Pero también podemos referirnos al mal moral, que es toda acción contraria a la ley de Dios, es decir, el pecado. En cuanto a los males físicos, podemos decir que Dios solo puede pretenderlos como medios para conseguir un bien mayor. Dios, por ejemplo, puede enviarnos una enfermedad para movernos al arrepentimiento. Dios nunca ordena pecar. Los males morales, Dios no los pretende nunca, ni como medio ni como fin, porque son contrarios a su naturaleza divina. Dicho en otras palabras, Dios nunca pedirá a nadie que cometa un pecado. Una vez entendido esto, podemos comprender un poco mejor la incoherencia en la mentalidad protestante, en la que se asume que Dios podría en algunas ocasiones ordenar cometer un mal moral,
ya que ellos piensan que hacer imágenes es pecado, y Dios ordenó que se hicieran imágenes. Entonces, esto equivale a imaginarse una especie de Dios esquizofrénico que por un lado prohíbe lo malo, pero por el otro lado ordena realizarlo. Bajo la perspectiva católica, en cambio, Dios nunca ordenaría a nadie a cometer el mal, porque lo abomina. Si hacer imágenes fuese pecado, Dios no mandaría a hacerlas en ninguna circunstancia, y mucho menos llenar el templo de Jerusalén con imágenes, ni a construir un arca con ellas y demás. De ahí concluimos que lo que es intrínsecamente desordenado no es hacer imágenes, sino hacer ídolos y adorarlos. La cuarta objeción, por último, las imágenes del templo eran solo decorativas, en cambio para los católicos son más que eso. Un argumento que surge a menudo cuando a nuestros hermanos protestantes se les explica que el templo y la tienda del encuentro tenían imágenes, consiste en alegar que eran solo decorativas, que nadie les prendía velas o se arrodillaba ante ellas. Pero algo que es evidente es que el Arca de la Alianza, que ya hemos visto que tenía imágenes, era más que decorativa, porque tenía una enorme simbología espiritual. Evidentemente los judíos no adoraban el arca, pero tampoco era un objeto meramente decorativo, no, al contrario, la veneraban como un objeto sagrado por lo que representaba. Dentro se encontraban las tablas de la ley. No se puede decir entonces que el hecho de que las imágenes sean algo más que simples decoraciones y se veneren sea lo que Dios prohíbe cuando pide no adorarlas. Concluyamos pues nuestra segunda lección. Queda claro que lo que Dios prohíbe en el primer mandamiento es cualquier forma de idolatría, o lo que es lo mismo, darle a algo o a alguien el lugar de Dios, ya sea una imagen o incluso el deseo desmedido de dinero, de estima o de poder. Tener imágenes en nuestras iglesias como instrumentos para elevar nuestro espíritu, siempre que tengamos claro su significado, no es pecado. En la Iglesia Católica, cuando existe un exceso respecto a algo, no se mutila como en el protestantismo, más bien se corrige. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y un ídolo? ¿Entre una estatua y un ídolo? Vamos a hacer un ejemplo. Yo hoy voy a decir dos frases. Vamos a ver cuál es la correcta. Número 1. Yo adoro este crucifijo porque es Jesús mi Dios. Primera frase. Segunda frase. Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús mi Dios. Ahora bien, ¿cuál es la frase correcta? La segunda. Yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús que es mi Dios. Entonces, cuando estamos hablando de imágenes, ¿qué quiere decir imagen? Fotografía, retrato, nada más. Que yo respeto, nada más. Y cuando hablamos de ídolo, es un retrato, una fotografía considerado como Dios. Si yo pienso que un crucifijo es Dios, entonces es un ídolo. Pero en la Iglesia Católica no se dice que las imágenes de la Virgen de Guadalupe o de los santos o los crucifijos son dioses. No, solamente son personajes, son medios para ayudar a ciertos personajes, nada más. Son retratos, fotografías. Claro que puede haber algún católico que no entiende, algún católico equivocado, será por su ignorancia, pero no porque la Iglesia Católica está equivocada. Bien, es importante tener imágenes en nuestra casa, imágenes de la Virgen, de los santos. Claro que es importante. La gente, los jóvenes, tienen en sus casas pósters de sus héroes, de sus, podemos decir, cantantes consentidos, artistas consentidos, personajes de la historia consentidos. Entonces, para nosotros, Cristo, la Virgen, los santos, son nuestros grandes personajes. También familiar. En cada familia hay alguna fotografía que recuerda el matrimonio, el bautismo, la primera comunión. También en cada casa hay un álbum de fotografías. Y como nosotros tenemos álbum de fotografía para recordar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, así también es conveniente que tengamos en un lugar importante el crucifijo, una imagen de la Virgen. Todo esto es una ayuda para nosotros para estar más cerca de Dios. Viendo estas fotografías nos acordamos de Cristo, la Virgen y los santos. Un ejemplo, una anécdota. Vamos a hacer un ejemplo. Don Panchito se va a Estados Unidos a trabajar. Trabaja, de vez en cuando manda dinero. Bueno, todo está bien.
Y después de un año regresa y queda muy sorprendido, algo que realmente le agrada. En la sala, en el lugar más importante de la sala, está una fotografía suya, con marco de oro, una fotografía a color, bien hecha. Queda contento. ¿Qué dice don Panchito? Se ve que en este hogar yo pinto algo. No solamente están esperando el dinero, que también me respetan, me quieren. Allá está mi fotografía. Todos los días mis hijos, mi esposa ven mi fotografía. Qué bueno, queda muy contento. Regresa a Estados Unidos. Un año después, regresa a México, a su casa. Novedad, ya no está la fotografía. ¿Qué piensa don Panchito? Aquí hay gato encerrado. Aquí huele a quemado. Bueno, va al excusado, allá en el patio, bajo la escalera está un excusado viejo, y estando en el excusado, se fija que en el piso está la fotografía, tirada. Ya los ratones se comieron los ojos, ya las cucarachas se comieron el bigote. Entonces, don Panchito empieza a pensar, sí, esto yo lo sospechaba desde un principio, ni modo. Bueno, de regreso a Estados Unidos con otra fotografía, naturalmente. Y que ella se queda aquí con otro retrato, naturalmente. Efectivamente, don Panchito, sospechando esto desde un principio, ya tenía otra fotografía allá en Estados Unidos. Así que se regresa a Estados Unidos y todo termina. ¿Cómo nos damos cuenta? Una fotografía quiere decir mucho. Tener una fotografía de un ser querido en la casa es mucho, decir mucho. Una vez, un artista en un teatro dijo a la gente, en este momento vamos a dar $1.000.000 a la persona que le enseñe la fotografía de su suegra. Todos buscan la fotografía por aquí y por allá. Nadie tenía la fotografía de la suegra. Todos tenían la fotografía de la hija de la suegra, pero no la fotografía de la suegra. Bien, fotografía quiere decir mucho. Y nosotros católicos tenemos en nuestros hogares imágenes, fotografías, estatuas de Cristo, la Virgen, los santos, los ángeles. Quiere decir que nosotros queremos a Cristo, que nosotros queremos pensar en Jesús, que nuestra vida está cerca de Dios. Mientras estos senos que pretenden ser santos, que pretenden tener la Biblia por aquí y por allá, a la mera hora tienen en sus casas fotografías, claro que tienen, pero de ellos mismos, de sus hijos, pero nada de Dios, nada de la Virgen, nada de los santos. Y además, las fotografías que más prefieren son las que están en el diezmo. Dinero. Fotografías de personajes históricos que no tienen nada que ver con la religión, pero sí, estas sí que valen. Fotografías que están en el dinero. Bien, algunos dirán, algún católico poco preparado, un poco despistado dirá, bueno, pero las imágenes están benditas, tienen poder, ¿cómo van a ser puro retrato así nomás? Bien, cuando el sacerdote bendice la imagen, algunos dicen, no, pero están benditas. Bueno, cuando el sacerdote bendice una imagen, no le da ningún poder. El sacerdote al bendecir una imagen que dice, Señor, bendice esta imagen, para que cuantas veces la veamos con los ojos del cuerpo, nos acordemos de tu Madre Santísima o de San Antonio, según de qué se trata esta imagen. Así que la imagen, la estatua, sirve para recordar a la persona representada. Pero no dice el sacerdote, en este momento yo doy el poder a esta imagen de hacer milagro. No, ningún milagro. No da ningún poder el sacerdote, solamente pide a Dios que esta imagen, este crucifijo, esta fotografía, esta estatua, sirva para nuestro bien, que nos ayude a acordarnos de Dios. A mí me ha tocado, en distintas ocasiones, bendecir hasta animales. Por ejemplo, cuando estaba por Oaxaca, en una misión, la misión de San Felipe Usila, había mucha gente que me decía, Padre, por favor, bendiga la cochina, fíjese que todas las veces que tiene cría, se le muere la cría. Bueno, no hay problema. Agua bendita. A ver, ¿dónde está la agua bendita? Señor, bendiga esta cochina y concédele que cuantas veces tenga cría,
la pueda alimentar debidamente, para que un día puedan engordar y todos juntos podemos comer chicharrones pensando en la gloria eterna. Así que el sacerdote bendice hasta los animales, pero no pensando que los animales van a hacer milagros. Mamá, no le pegues a la cochina. No, si la cochina se mete en la sala y hace sus cochinadas, evidentemente le da una buena paliza. Pero mamá está bendita. Bueno, está bendita para engordar, pero no hacer cochinadas. Bien, las imágenes entonces sirven para acordarnos, nada más. No son objetos milagrosos, no son objetos que tengan ningún poder. El sacerdote bendice también los carros. No es que al bendecir el carro ya es milagroso, no. Señor, bendice este carro y concede que todos los que viajen en él se acuerden de que están de paso en este mundo. Esta es la oración. Y muchas veces yo termino diciendo, y cuidado, esta bendición les alcanza hasta los 80 kilómetros y nada más. Que si ustedes quieren ir a 100, 200 kilómetros, su problema. Y les cuento muchas veces una anécdota de un tal señor que era muy devoto de San Cristóbal. Oh, decía, San Cristóbal es poderosísimo. San Cristóbal hace milagros. Ustedes no traen ninguna estatuita, ninguna imagen de San Cristóbal. No, nosotros no traemos. Lleven siempre una imagen de San Cristóbal. Fíjense, yo nunca dejo de llevar esta estatuita de San Cristóbal. A mí nunca me ha pasado nada. Y un día, con esta grande confianza, iba con la camioneta por la sierra, muchas curvas, y él con grande velocidad. ¿Qué me va a pasar a mí? Aquí traigo conmigo a San Cristóbal, curvas por aquí, curvas por allá, 80 kilómetros, 85, 90, 95 kilómetros, 100 kilómetros, y se fue al barranco. Y se presentó a San Pedro triste, decepcionado de la vida. Y San Pedro le pregunta, a ver, ¿tú cómo te llamas? Así. A ver la lista de los que hoy se van a presentar. Aquí traigo la lista. A ver. Tú no estás en la lista. A ver, ¿cómo te llamas? Así. A ver, no estás en la lista. Tú te adelantaste. Claro que se adelantó. ¿Y dónde está el licenciado Cristóbal? Estaba enojado. ¿Dónde está el licenciado Cristóbal? Espera un momentito. Tomo el teléfono y llamo inmediatamente. Disculpe, allá está San Cristóbal. Sí, aquí está. Diga, venga rápido porque hay problemas. Parece que hay problemas. Y se presenta San Cristóbal. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué novedades me traes? Novedad. Yo estaba convencido que tú estabas conmigo en la camioneta. Mira qué me pasó. Claro, yo estaba contigo en la camioneta, pero cuando vi que tú en curva rebasaste los 100 kilómetros, me salí inmediatamente. Este cuate me quiere matar. Esto pensé, así que me salí. Bien, esto para que entendamos que las estatuas, las imágenes, no tienen poder, no tienen vida. Una persona dice, hija mía, vas a la ciudad, lleva esta medallita, no la dejes nunca. Esta medalla te va a proteger. Un error. Las medallas no protegen a nadie. Lo que hay que decir es esto, hija mía, lleva esta medalla. Cada vez que tú mires esta medalla, acuérdate que eres católica, acuérdate de tu fe. La medalla es un símbolo de nuestra fe, algo que nos puede ayudar a recordar los compromisos cristianos. Y por eso tenemos estatuas, por eso tenemos imágenes, para acordarnos de nuestra fe, para poder vivir mejor nuestra fe. Pero las imágenes, estatuas, no nos ayudan, no nos dan fuerza, no nos dan nada. Solamente se trata de algo que sirve para nuestra mente, para recordar. Y recordando, tratar de ser más auténticos católicos.